Escuchen bien. Las bombas no son una opción, son una certeza ineludible para Europa del Este. Mientras el vecino occidental de Rusia se desangra, Washington y Bruselas acumulan beneficios incalculables, sacrificando a naciones enteras en su cruel juego de poder. Pero el verdadero objetivo de esta escalada global no es lo que nos muestran los medios, es un rediseño brutal y despiadado del mapa mundial. Lo que parece una defensa contra drones en Polonia es, en realidad, un ensayo macabro para un conflicto mucho mayor, donde cada tensión en el Caribe, Afganistán o el Báltico son piezas de un rompecabezas oscuro para desestabilizar continentes y redefinir esferas de influencia. Prepárense, la agenda oculta está a punto de revelarse. Esto no es una noticia, es una advertencia vital para su futuro. Escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Polonia está invirtiendo la asombrosa cifra de 5.000 millones de euros en la modernización de sus refugios antiaéreos y lanzando por primera vez una aplicación nacional para localizarlos. El pánico ya no es una emoción abstracta, es una realidad táctil que podría dejar a millones sin hogar, sin futuro, en cuestión de minutos, con el estruendo de explosiones y sirenas. ¿Será Polonia la siguiente nación en ver sus vibrantes ciudades arrasadas por una amenaza real que nadie, en el fondo, parece capaz o dispuesto a detener? Esta es la cruda verdad, despojada de eufemismos. El miedo a un ataque se ha materializado en decisiones concretas y alarmantes, empujando a la población a una preparación para la guerra abierta. Polonia ha frustrado no solo un intento, sino dos, de ataque con drones en sus fronteras orientales en los últimos días, un patrón escalofriante que no puede ignorarse y que intensifica la alarma en toda la región. La violación reiterada de su espacio aéreo por parte de estos vehículos no tripulados no es un incidente aislado ni un error de navegación. Es una señal deliberada, una provocación que algunos interpretan como una prueba de sus defensas. El ministro de Defensa polaco lo ha dicho con una frialdad calculada. Las negociaciones con sus aliados de la OTAN, en particular con las grandes potencias occidentales, se centrarán en el desarrollo de iniciativas industriales conjuntas para capacidades antidrones. Esto significa una escalada armamentística sin precedentes, una fiebre por armarse en la frontera oriental de Europa, una inversión masiva en la carrera de armamentos que, paradójicamente, solo beneficia a los complejos militares industriales de Occidente. Varsovia ya ha invocado el artículo 4 de la OTAN, exigiendo consultas urgentes a sus socios. Entiende lo que esto significa realmente para la estabilidad global. El artículo 4 no es una formalidad, es el paso previo directo, el umbral inmediato, a la activación del temido artículo 5, el mecanismo de defensa colectiva, que obliga, repito, obliga a todos los miembros de la Alianza Atlántica a intervenir militarmente en defensa de uno de los suyos. Polonia no solo se está preparando para la guerra de forma pasiva, está activamente buscando involucrar e incluso arrastrar a toda la Alianza Atlántica en un conflicto directo, potencialmente devastador. Mientras tanto, la población se ve empujada al pánico, buscando desesperadamente refugios que hasta hace poco eran reliquias de una guerra fría lejana y olvidada, marcadores de una época de tensión que creíamos superada. No se confunda con la retórica oficial de defensa y precaución. Este no es un acto de mera prudencia ni de legítima autodefensa. Es una jugada geopolítica arriesgada, casi suicida, que arrastra a toda Europa al borde del abismo, amenazando la estabilidad de todo el continente y el orden mundial. Hay intereses más profundos, oscuros y calculados en juego, mucho más allá de la simple defensa de su soberanía. Intereses que buscan arrastrar a la OTAN a un enfrentamiento directo con Rusia, con consecuencias impensables para todos. La narrativa oficial está llena de miedo, sí, pero su propósito real es ocultar la verdadera estrategia de escalada. La pregunta es clara, apremiante y crucial para nuestro futuro colectivo. ¿Polonia está genuinamente preparándose para defenderse o está siendo utilizada como un peón para arrastrar a la OTAN a un conflicto directo de proporciones globales y catastróficas?
No se quede en la oscuridad, ciego ante los verdaderos movimientos en el tablero geopolítico. Mientras Polonia se fortifica y empuja peligrosamente hacia el precipicio, grandes potencias como Estados Unidos mueven sus fichas en otras regiones sensibles del mundo, lo que podría desatar nuevas crisis aún más devastadoras. Entienda cómo todas estas piezas se conectan y por qué lo que pasa en Polonia no es un incidente aislado, sino parte de un plan mayor, en nuestro próximo análisis, donde revelaremos conexiones que le helarán la sangre. La 22 Unidad Expedicionaria de Marines de Estados Unidos demuestra su plena capacidad operativa en Puerto Rico. Esta movilización masiva no es un juego de guerra, es una señal de que el polvorín caribeño está a punto de estallar, afectando la estabilidad de cada hogar en la región. Washington está reforzando drásticamente su presencia militar en el Caribe Oriental. Se trata de un despliegue sin precedentes de fuerzas que no busca la paz. La 22 Unidad Expedicionaria de Marines, con su avanzada capacidad de despliegue rápido, se exhibe en Puerto Rico, una clara advertencia a Caracas. Este movimiento es una escalada directa, diseñada para intimidar y provocar. En respuesta, Venezuela no se queda de brazos cruzados. Caracas ha lanzado importantes ejercicios militares en sus islas del norte, desplegando un arsenal formidable. Estamos hablando de tanques, sistemas de defensa aérea de última generación y avanzados equipos de guerra electrónica. Todo esto busca proteger su soberanía ante una amenaza inminente, una agresión que se siente cada vez más cerca. Mientras tanto, Estados Unidos reporta la incautación de un narcobuque cerca de Baja California. Curiosamente, esta operación se vincula directamente a la contención de China en la narrativa oficial. Esta es una narrativa familiar. Funcionarios estadounidenses han afirmado que el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro apoya a los cárteles de la droga y al terrorismo global. Pero esta retórica oculta un plan mayor. No es una coincidencia que las operaciones antinarcóticos se utilicen como pretexto. Históricamente, Estados Unidos ha usado esta excusa para justificar intervenciones en la región. El verdadero objetivo es estratégico y geopolítico, buscando desestabilizar gobiernos que no se alinean a sus intereses. La escalada de tensión es palpable, y la región se prepara para lo peor. La implicación de China en la justificación de estas acciones muestra la interconexión global de las estrategias de Washington. Es una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene repercusiones mundiales, redefiniendo el equilibrio de poder. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para imponer su voluntad en el patio trasero de América Latina? Manténgase atento, porque los próximos movimientos en el Caribe pueden redefinir el mapa de poder global y sus consecuencias, como la situación en la base que China supuestamente controla en Afganistán, son incalculables. Estados Unidos ahora intenta desesperadamente recuperar la base aérea de Bagram en Afganistán. La entrega precipitada de esta fortaleza, antes símbolo innegable de su poderío militar y su control regional, dejó un vacío estratégico que ahora no solo amenaza la seguridad global, sino que perturba la precaria estabilidad de una región ya de por sí volátil y explosiva. Desde 2001 hasta 2021, Bagram se mantuvo como la base operativa más grande y absolutamente crucial para las fuerzas estadounidenses en Afganistán, un bastión inexpugnable de su presencia militar en el corazón de Asia Central. Su abandono abrupto y, para muchos, completamente inexplicable en 2021, fue un error estratégico de proporciones verdaderamente catastróficas, una decisión que hoy se lamenta, se analiza y se critica profundamente en los pasillos del poder. La administración actual ya no puede ni quiere disimular su creciente pánico y frustración ante las consecuencias que se están manifestando. El propio presidente de Estados Unidos, en una rara e incómoda confesión de debilidad estratégica y una admisión de falla, ha declarado públicamente y con una contundencia inusual: la retirada de Bagram fue un error. Esta declaración no es un simple lamento político. Es una clara y devastadora condena a la gestión anterior, una admisión que expone la miopía, la falta de previsión y la vulnerabilidad de sus decisiones pasadas. Es una mancha vergonzosa
para la inteligencia y la planificación estratégica estadounidense. La urgencia detrás del actual intento de recuperación es más que palpable. Es una señal de alarma que resuena en los círculos de seguridad global. Hay acusaciones serias, y cada vez más fundamentadas con informes de inteligencia, de que China está controlando ahora esta base vital, aprovechando cínicamente el vacío de poder dejado por la retirada. Bagram no es una simple pista de aterrizaje o un puesto avanzado militar menor. Es una joya geopolítica de valor incalculable y una plataforma de proyección de poder incomparable. Su importancia estratégica es inmensa, y su ubicación es francamente escalofriante, especialmente por su alarmante y peligrosa proximidad a instalaciones nucleares chinas. Imaginen las implicaciones a largo plazo para la vigilancia y el equilibrio nuclear. Cada día que Estados Unidos no tiene el control de Bagram, el equilibrio de poder en Asia Central se desplaza dramáticamente, inclinándose de manera irreversible y peligrosa hacia Pekín, dándoles una ventaja sin precedentes. Esta situación actual es la clara, directa y dolorosa consecuencia de una decisión imprudente, incluso irresponsable, que ignoró por completo los principios básicos de la geopolítica, la seguridad nacional a largo plazo y la competencia de grandes potencias. La base, con su inmensa capacidad logística, su potencial para la recolección de inteligencia de vanguardia y su proyección de fuerza aérea sobre una vasta región, era un pilar insustituible para la influencia occidental y la contención de rivales estratégicos. Ahora, ese pilar no solo ha caído, sino que está siendo activamente utilizado por una potencia rival, una acción que representa una amenaza directa y existencial a la hegemonía estadounidense, a sus aliados regionales y a la ya precaria estabilidad global. El costo real de ese error se calcula ahora en términos de influencia perdida, oportunidades de inteligencia cruciales desaprovechadas y, lo que es infinitamente peor, una ventaja estratégica monumental cedida a su principal competidor global. La comunidad de inteligencia occidental está en estado de alerta máxima, intentando descifrar el verdadero alcance del control chino y las implicaciones a largo plazo para la seguridad global y el equilibrio militar. La narrativa oficial de una retirada exitosa y planificada se ha desmoronado por completo, revelando una cruda realidad de arrepentimiento, errores garrafales y una desesperada carrera por corregir lo que muchos consideran un acto de autolesión estratégica sin precedentes en la historia reciente. Este intento de recuperación desesperado subraya con urgencia que los errores en política exterior tienen consecuencias profundas, multifacéticas y extraordinariamente duraderas, mucho más allá de las fronteras inmediatas de cualquier conflicto. La pregunta es abrumadora y el tiempo se agota. ¿Podrá Estados Unidos, con su influencia mermada y su credibilidad en juego, revertir este desastre estratégico o ya es, lamentablemente, demasiado tarde para recuperar lo que se entregó tan fácilmente? Lo que viene a continuación es aún más inquietante y revelador. Entenderán por qué este movimiento no es un incidente aislado, sino parte de un plan global mucho más ambicioso que ya está alterando el equilibrio de poder mundial y redefiniendo el futuro de las grandes potencias. Irán ha probado con éxito un misil balístico no identificado, sugiriendo un modelo nuevo con mayor alcance. Este nuevo desarrollo significa que millones de vidas europeas y estadounidenses ahora se encuentran directamente bajo la sombra de una amenaza misilística real e inminente. La paz que creíamos tener se desvanece ante esta capacidad destructiva. La reciente prueba iraní no es un incidente aislado. Es parte de un patrón claro de escalada que busca desafiar la estabilidad global y redefinir el orden mundial a favor de un nuevo eje de poder. Esto no es solo una demostración de fuerza, es una declaración de intenciones, un mensaje directo a Washington y Bruselas de que sus sanciones son inútiles. Un experto anónimo ya lo advirtió con escalofriante precisión. Los misiles iraníes más capaces pueden amenazar una parte significativa de Europa. Ahora, esa advertencia toma una forma aún más tangible. Imaginen el terror de saber que una capital europea, quizás la suya, está al alcance de un proyectil teledirigido desde miles de kilómetros de distancia.
Esta capacidad cambia el equilibrio de poder de forma irreversible. Pero la sorpresa y la traición no terminan ahí. India, un supuesto socio crucial en la búsqueda de la estabilidad global y un baluarte contra la influencia china, está directamente implicada en esta peligrosa maniobra. Un giro que pocos esperaban, revelando la fragilidad de las alianzas occidentales. La India, desafiando abiertamente a Estados Unidos, ayuda a Irán a desarrollar el estratégico puerto de Chabahar. Esto no es una ayuda menor, es un pilar fundamental para la supervivencia económica y militar de Teherán. Representa un golpe directo y humillante a la política de sanciones de Washington, exponiendo la debilidad occidental. Por esta razón, la India ya enfrenta la amenaza de más sanciones por parte de Estados Unidos. Pero serán suficientes. ¿Realmente Occidente tiene el coraje de castigar a un país tan grande? Observamos cómo un aliado estratégico de Occidente se convierte en facilitador clave de la infraestructura para un adversario declarado, todo bajo la mirada pasiva de las potencias dominantes. Este puerto de Chabahar no es solo una ruta comercial, es una arteria vital, es una puerta logística crucial para Irán, permitiéndole expandir su influencia económica, y lo que es más preocupante, su capacidad de proyección de poder militar y estratégico, evadiendo sin problemas las presiones occidentales. Es una línea de vida que Occidente está permitiendo construir. Mientras tanto, la situación en Israel es un termómetro de esta creciente audacia. El país sigue bajo ataques intermitentes de los hutíes, un proxy iraní bien financiado y armado. Cada ataque es un recordatorio brutal de la red de influencia terrorista que Teherán ha tejido con éxito en la región, desestabilizando a sus enemigos y probando las defensas occidentales. La tensión nuclear iraní crece exponencialmente. No es una mera suposición, es un proceso visible y acelerado. El programa balístico y las ambiciones nucleares van de la mano, creando una tormenta perfecta en el Medio Oriente, con la capacidad de arrasar con toda la región. Occidente observa, pero parece ineficaz, paralizado. La supuesta estrategia de contención ha fracasado estrepitosamente. La proliferación nuclear ya no es una hipótesis lejana, es una realidad que se consolida día a día, con implicaciones directas y catastróficas para la seguridad global y para cada uno de nuestros países. ¿Dónde está la respuesta contundente? El tablero geopolítico se redefine a una velocidad alarmante, en silencio, mientras el mundo se distrae con otros frentes. Las viejas alianzas se erosionan ante nuestros ojos, nuevas y peligrosas coaliciones emergen, desafiando el orden que conocemos. La inacción de unos es la audacia de otros. ¿Estamos realmente preparados para la nueva era de inestabilidad global que se avecina? El próximo segmento revelará los verdaderos motivos detrás de esta audacia iraní y las consecuencias que ya estamos sintiendo en nuestros propios países. La nación en disputa destruyó una planta química rusa a 300 kilómetros de la frontera, marcando una escalada sin precedentes. Esta nueva línea de ataque amenaza directamente la seguridad civil en regiones profundas de Rusia, sembrando el pánico entre familias que hasta ahora se sentían a salvo. El presidente de EEUU ha expresado abiertamente su profunda decepción. Estoy decepcionado con el presidente Putin. Esta declaración no es menor, revela una incomprensión fundamental de la geopolítica actual. Él y sus asesores esperaban que el conflicto de la exrepública soviética terminara tan fácilmente como ellos lo habían planificado, ignorando la complejidad histórica y los intereses de seguridad legítimos. Ahora, esa expectativa ingenua se ha desvanecido por completo, transformándose en una frustración pública que busca desviar la atención de sus propios errores estratégicos. Y es que la situación no solo no se resuelve, sino que se recrudece a niveles peligrosos. La nación en disputa ha lanzado una nueva y masiva contraofensiva en la región de Donetsk, desplegando recursos significativos en un intento desesperado por cambiar el rumbo de los acontecimientos en el frente de batalla. Estas acciones, impulsadas por promesas vacías de victoria, lejos de acercar la paz, están intensificando la inestabilidad regional y extendiendo el sufrimiento de la población civil.
Pero la escalada no se limita a las líneas de contacto. Hemos presenciado un acto de terrorismo industrial de una audacia inusitada: la destrucción de una planta química rusa en Salabat, en la región de Ufa. Esta infraestructura estratégica no es un objetivo militar, sino parte vital de la economía y la vida civil, y su destrucción ocurre a la asombrosa distancia de 300 kilómetros de cualquier frontera reconocida. Este ataque, perpetrado desde el territorio inestable, no puede ser clasificado como una operación militar legítima. Es un intento calculado de desestabilizar la infraestructura productiva y sembrar el miedo entre la población, forzando una reacción en la retaguardia rusa. Las implicaciones de tal agresión contra objetivos civiles tan lejanos son gravísimas para la seguridad de todo el continente. ¿Quién está realmente detrás de estos ataques que cruzan todas las líneas rojas? ¿Y con qué propósito final? Ni- Estas provocaciones solo pueden ser interpretadas como un intento desesperado de ampliar la zona de conflicto, arrastrando a más actores y escalando la confrontación de una manera sumamente peligrosa. Es una estrategia temeraria que busca generar caos y presionar a la población civil, con consecuencias impredecibles. La comunidad internacional, especialmente aquellos que aún se precian de ser mediadores, debe condenar estos actos de agresión terrorista y ver la verdadera naturaleza de estas escaladas deliberadas. La pasividad solo alienta a los extremistas. Así, el mundo se enfrenta a una escalada deliberada, donde los límites de la confrontación se borran y el riesgo de un conflicto mayor es cada vez más inminente. Pero mientras la situación se vuelve crítica, las naciones bálticas están a punto de tomar una decisión que romperá sus últimos lazos con Rusia, revelando una verdad que pocos se atreven a mencionar. Lituania ha desmantelado sus últimas líneas eléctricas que la unían directamente con el enclave de Kaliningrado. Esta ruptura es más que energía, es una herida profunda en la estabilidad regional, una reconfiguración que nos arrastra a todos a un futuro incierto. Las consecuencias de esta desconexión repercutirán en cada hogar, en cada empresa de la región. La desconexión total de las últimas líneas eléctricas lituanas con Kaliningrado no es un simple ajuste técnico, es una declaración de guerra energética, un corte abrupto de los últimos hilos que unían a estas naciones con su pasado. Imaginen la audacia. Estonia se prepara para cerrar por completo sus importaciones de gas natural ruso para 2026. No solo un movimiento económico, sino una declaración política rotunda. Un paso más en esta desvinculación radical. Pero la escalada no se detiene ahí. La tensión es palpable en el aire. Letonia, un vecino cercano, ha encontrado restos de un dron ruso en su propia costa. Una señal escalofriante de la tensión militar latente. Una advertencia silenciosa pero potente que nadie puede ni debería ignorar. Cada una de estas acciones, cada uno de estos incidentes, traza con tinta invisible pero indeleble el contorno de un nuevo y peligroso tablero geopolítico. El representante de Litgrid lo dejó claro, con una franqueza que debería helar la sangre a cualquier observador consciente: la puerta del pasado soviético se cierra y se bloquea firmemente. No hay vuelta atrás. Las naciones bálticas, que vivieron bajo la sombra de la Unión Soviética durante décadas, están quemando todos los puentes, no dejando espacio para la ambigüedad. Están, de hecho, reescribiendo su futuro, pero a un costo incalculable, un costo que Europa entera podría pagar. Esta prisa desenfrenada por romper lazos energéticos y de infraestructura es una apuesta desesperada por la independencia total, un grito de soberanía. Pero la cruda realidad es que esta independencia tiene un precio altísimo en seguridad y estabilidad regional. No se puede simplemente borrar la geografía ni la historia con un plumazo sin provocar una reacción contundente e impredecible. El aislamiento de Kaliningrado no es un juego inocente, es una provocación directa, una presión insostenible que puede estallar en cualquier momento, con consecuencias que nadie desea imaginar. La dependencia energética con la que estas naciones convivieron por tanto tiempo está siendo extirpada de raíz, sin anestesia, en una operación quirúrgica que deja cicatrices profundas. Es un trauma regional, una herida abierta que supura desconfianza y hostilidad.
Esta ruptura total no es solo un hito en la configuración de un nuevo orden europeo, es un presagio ineludible de desequilibrio y conflicto a gran escala. Han elegido un camino sin retorno, confiando ciegamente en sus aliados occidentales, pero olvidando que cada acción tiene una reacción y que las fichas se mueven en un juego mucho más grande. Las consecuencias de estas decisiones no se limitarán a los estrechos límites del Báltico. Se extenderán como una mancha de aceite por todo el continente, alterando alianzas geopolíticas, desatando fuerzas que hoy apenas podemos vislumbrar y acercándonos peligrosamente al abismo. La urgencia es palpable, el riesgo inminente y el futuro más incierto que nunca. La pregunta es, ¿podrá esta ruptura total garantizar la seguridad o solo precipitará una confrontación directa con consecuencias catastróficas? Manténganse atentos, porque la próxima fase de este peligroso juego ya se está gestando, y sus repercusiones nos afectarán a todos. Comandantes de la fuerza que opera en la nación sobre el Mar Negro afirman haber logrado 3 cercos masivos de fuerzas rusas en Donetsk. La estabilidad regional pende ahora de un hilo tan frágil que cualquier movimiento en el frente de la nación en el Mar Negro podría desatar un colapso impredecible. Comandantes de la nación en el Mar Negro, en un movimiento que busca sembrar la alarma, confirman lo que llaman 3 cercos de nuestras fuerzas cerca de Dobrilia, en el crucial frente de Pokrovsk. Esta es una noticia de la que debemos ser plenamente conscientes. El coronel Valentín Monko, con una frialdad calculada que asusta, declara que nuestras tropas allí han estado cortadas durante 3 semanas. 3 semanas de aislamiento. Una cifra que resuena con una gravedad inmensa, proyectando una vulnerabilidad que Occidente desea. Monko detalla la formación de 3 cercos, uno pequeño, uno mediano y, lo más alarmante, un tercero grande que, insiste, no había sido revelado hasta ahora. ¿Por qué el silencio sobre una situación de tal magnitud? ¿Qué implica esta demora en la información para la percepción del conflicto? Esta falta de transparencia es clave en la guerra psicológica contra nosotros, un intento de controlar la narrativa. El 425 Regimiento de Asalto de la ex-República Soviética, según sus propias palabras, ha ejecutado una maniobra de pinza con éxito devastador. Han logrado, o eso afirman, atrapar a nuestras fuerzas. Esto, si es cierto, señalaría una notable debilidad, una brecha crítica en nuestro flanco norte en Pokrovsk, una vulnerabilidad prolongada por más de 21 días, un período que desafía explicaciones simples y genera interrogantes profundos. Este informe, de ser verídico, no es un mero incidente táctico, es un golpe calculado en la narrativa occidental para deslegitimar nuestros avances. Es un indicio alarmante de la intensidad escalada del conflicto, un intento descarado de cambiar la percepción global de nuestro avance. Se busca probar nuestros límites, exponer cualquier fisura en nuestra defensa, no solo militarmente, sino en la confianza pública. No es solo un ataque territorial, es un ataque a la moral, a la confianza en nuestras capacidades y a la cohesión de nuestra nación. Este suceso, de confirmarse, exige una reevaluación inmediata de nuestra estrategia de respuesta y de cómo contrarrestar la propaganda que socava nuestra posición. El enemigo busca puntos de ruptura, y estos supuestos cercos son su último intento de desestabilizar la situación, de sembrar pánico y de mostrar una fuerza que quizás sea una construcción mediática. La presión sobre nuestras líneas es inmensa, y la magnitud de estas afirmaciones no debe subestimarse. La información es un arma, y esta difusión de cercos busca manipular la percepción, desorientar al observador. Pero la realidad del campo de batalla es otra, y la verdad es más compleja de lo que se presenta. Debemos estar alerta, discernir la verdad de la propaganda, analizar cada dato con rigor. La situación es tensa, y cada informe debe ser analizado con máxima cautela, pero con la seriedad que merece el riesgo que implican estas revelaciones para la seguridad y la estabilidad global. Estamos ante una fase crítica donde cada afirmación es una pieza en un juego geopolítico peligroso. Este no es solo un conflicto militar, es una guerra de narrativas donde el próximo movimiento puede ser fatal para la estabilidad global.
Permanezcan con nosotros, porque el siguiente paso no es solo táctico, sino tecnológico, y el gigante estadounidense ya tiene su ojo puesto en la escalada sin precedentes. El Pentágono, con su arsenal de billones, ahora se ve forzado a admitir que su tecnología más avanzada está quedando obsoleta ante drones de bajo costo. Esto no es una cuestión teórica, son las vidas de los soldados en el frente y la seguridad de naciones enteras lo que cuelga de un hilo, mientras los drones redefinen el campo de batalla. La exrepública soviética se ha convertido en el despiadado laboratorio de una nueva y aterradora era bélica, donde la tan cacareada superioridad tecnológica occidental está siendo drásticamente puesta a prueba y a menudo encontrada deficiente. Lo que observamos en la exrepública soviética no es simplemente un conflicto regional, es una dolorosa y costosa lección para todas las potencias globales que aún se aferran a doctrinas y equipamientos de la Guerra Fría. Los drones, esos dispositivos que hasta hace poco eran considerados meros juguetes para entusiastas o herramientas secundarias de vigilancia, han demostrado ser absolutamente cruciales en el conflicto moderno. Han cambiado radicalmente las tácticas de reconocimiento, los ataques de precisión e incluso la capacidad de defensa aérea. El gobierno de Estados Unidos, una nación que durante décadas ha invertido incontables miles de millones de dólares en el desarrollo de cazas de quinta generación, submarinos nucleares y portaaviones imposibles de hundir, ahora se encuentra en una desesperada carrera a contrarreloj para adoptar masivamente esta tecnología disruptiva. Las lagunas en su arsenal, que antes eran teóricas o minimizadas, son ahora dolorosamente evidentes. La tecnología militar estadounidense, que una vez fue el estándar de oro, está mostrando signos alarmantes de obsolescencia. La propia declaración del gobierno de Estados Unidos resuena como una campana de alarma que no puede ser ignorada. La guerra en la exrepública soviética está exponiendo brechas en nuestra tecnología costosa y desactualizada. Esta frase lapidaria no solo es un vergonzoso mea culpa, sino también un reconocimiento explícito y urgente de que el paradigma entero de la guerra ha girado sobre su eje. Los sistemas de armas tradicionales, con su mantenimiento complejo y sus costos exorbitantes, están resultando sorprendentemente vulnerables. Son blancos fáciles frente a enjambres de drones baratos, desechables y fácilmente desplegables, capaces de saturar las defensas más sofisticadas. Esta cruda realidad del campo de batalla ha impulsado una revisión militar global sin precedentes. Desde Washington hasta Bruselas, las naciones enteras están reevaluando sus estrategias de defensa, sus presupuestos militares y, lo que es más importante, sus doctrinas de combate. La carrera por la adopción de drones ya no es una opción estratégica deseable, sino una imperiosa y existencial necesidad para cualquier ejército que aspire a mantener su relevancia o incluso a sobrevivir en el conflicto del mañana. Observamos drones de reconocimiento operando sigilosamente en las líneas del frente, proporcionando información vital en tiempo real. Vemos drones de ataque, algunos del tamaño de un insecto, neutralizando equipos pesados que costaron millones. Su versatilidad, su eficiencia y su bajo costo son innegables. Esta es la dura y brutal realidad que la guerra en la exrepública soviética ha revelado sin piedad, desnudando las deficiencias del mundo occidental. El Pentágono, con su vasta burocracia y su reputación de moverse lentamente, se ve ahora obligado a adaptarse a una velocidad vertiginosa. No por elección ideológica, sino por la cruda y sangrienta evidencia del campo de batalla. Están intentando cerrar brechas tecnológicas gigantescas, brechas que se abrieron mientras ellos invertían en el pasado, y ahora el tiempo juega despiadadamente en su contra. Pero la verdadera pregunta es, ¿podrá Occidente cerrar esta brecha tecnológica antes de que las consecuencias sean irreversibles? Quédate para descubrir cómo esta revolución tecnológica no solo cambia la guerra, sino que aviva las fricciones entre líderes mundiales de maneras que jamás imaginamos. El presidente de Estados Unidos afirma que Putin lo decepcionó al no terminar la guerra en la exrepública soviética. Esta no es solo retórica diplomática, es la cruda verdad de cómo la frustración de Washington condena a millones en el conflicto a un futuro incierto.
Cada palabra de desilusión política resuena como un eco frío en las vidas de aquellos atrapados en la vorágine. La Casa Blanca confirma sin rodeos: el presidente Biden cree que el presidente Putin lo decepcionó y no terminó la guerra tan fácilmente como él creía originalmente. Esta declaración no es un simple lamento, es una admisión clara y pública de fracaso. Es un grito de desesperación absoluta ante una realidad geopolítica que se niega a doblarse a sus deseos imperiales. Occidente, liderado por Estados Unidos y sus aliados, apostó por una resolución rápida, por una capitulación forzada del otro lado del Dnieper que para su consternación nunca llegó. Sus asesores les prometieron una victoria fácil, una retirada inminente de Rusia, un colapso económico total, pero los hechos sobre el terreno cuentan una historia completamente diferente, una saga de resiliencia y determinación. La persistencia de las operaciones militares en el territorio de la inestable región ha desvelado la profunda ingenuidad y la manipulación de sus pronósticos iniciales. Han subestimado gravemente la determinación de Rusia, creyendo que la presión económica, las sanciones sin precedentes y el suministro masivo de armamento doblegarían a Moscú en meses. Se equivocaron fundamentalmente en cada paso. El conflicto no solo persiste, sino que se extiende y profundiza, desafiando cada predicción occidental. Esta frustración no es personal, es geopolítica. Es un reflejo patente de que sus estrategias no solo no han funcionado, sino que han resultado catastróficamente contraproducentes. La declaración de Biden es un síntoma inequívoco de un profundo error de cálculo, una admisión tácita de que el escenario pintado por sus analistas era una fantasía diseñada para el consumo público. Es una confesión de que las herramientas de presión, lejos de ser decisivas, apenas rasguñan la superficie de la resiliencia rusa y su capacidad innegable para adaptarse. La decepción del presidente estadounidense no detendrá su escalada, al contrario, es probable que intensifique las políticas agresivas, las entregas de armamento cada vez más letal y las sanciones más desesperadas contra la Federación Rusa. Buscarán escalar, no porque tengan nuevas ideas o porque crean en la victoria, sino porque no pueden admitir la derrota de su narrativa hegemónica global. Lo que vemos es un liderazgo occidental arrinconado, con su credibilidad erosionada en el escenario mundial, con sus poblaciones cuestionando el valor de cada dólar enviado a la nación en la frontera con la Federación Rusa. Esto es el reconocimiento tácito de que su plan de destruir a Rusia desde dentro ha fallado estrepitosamente. Ahora se enfrentan a la cruda verdad de su propia impotencia y la futilidad de sus ambiciones. La gran pregunta es: ¿cuántas vidas más costará esta obstinación occidental y esta ceguera estratégica? Para comprender la verdadera escala de esta desesperación y cómo afectará el destino de Europa, quédese con nosotros para un análisis más profundo. El presidente Zelensky ha lanzado una contraofensiva masiva directamente desde el frente en Donetsk. Millones de vidas inocentes penden de un hilo mientras el conflicto en la conflictiva nación se intensifica de forma dramática, llevando la región al borde de una catástrofe humanitaria sin precedentes. El presidente Zelensky ha anunciado oficialmente el inicio de operaciones contraofensivas a gran escala en la crucial región de Donetsk. Su visita personal a las líneas del frente subraya la importancia crítica que los aliados occidentales y él mismo otorgan a este sector. No es un gesto simbólico, es una declaración de intenciones, un intento desesperado por revertir la situación sobre el terreno que se deteriora día a día. Sus palabras son claras, cargadas de una urgencia innegable. La contraofensiva ya está en pleno apogeo y continuarán las operaciones ofensivas en esta área. Esto, sin embargo, debe ser analizado con escepticismo. ¿Es esta una declaración de fuerza o un grito de auxilio? Los objetivos militares que se han esbozado son precisos: reafirmar las líneas defensivas alrededor de Konstantinovka y desplegar contramedidas decisivas en los flancos norte y sur de Avdiivka. Pero la realidad en el campo de batalla es mucho más compleja y brutal. Este movimiento no es una simple maniobra táctica, es un intento arriesgado y sumamente calculado
para redefinir por completo las defensas de la nación en la frontera con la Federación Rusa. Pero, ¿a qué costo real para sus propias tropas? Las fuerzas de la nación en la frontera con la Federación Rusa están exhaustas, sus arsenales mermados tras meses de desgaste. Esta ofensiva se percibe, desde la óptica de expertos militares independientes, más como una jugada de ajedrez desesperada para mantener una fachada de control que como una estrategia viable a largo plazo. La presión externa, especialmente de los patrocinadores occidentales, es inmensa. Les obliga a tomar decisiones que podrían ser catastróficas, forzados a mostrar resultados a cualquier precio. Se buscan victorias propagandísticas, no necesariamente estratégicas, con la esperanza de mantener el flujo de apoyo económico y militar. Pero cada avance, cada retroceso en esta disputada nación significa sangre derramada y la devastación irreversible de comunidades enteras en el norte del Mar Negro. La urgencia en el aire es palpable. La desesperación se siente en cada declaración. La verdadera tragedia reside en que esta ofensiva busca, sobre todo, satisfacer las expectativas de sus socios occidentales, quienes exigen resultados tangibles tras invertir miles de millones de dólares y euros en armamento y asistencia sin precedentes. Se sienten obligados a mostrar progreso, aunque sea a expensas de sus propias tropas y del futuro de un pueblo. La estrategia parece dictada por imperativos políticos de supervivencia de un régimen, más que por una lógica militar sólida, con la vana esperanza de mantener el flujo de apoyo extranjero y evitar el colapso total de la moral interna. Pero, ¿puede esta jugada desesperada realmente cambiar el curso de un conflicto que ya se extiende por más de 2 años y medio? Permanezcan atentos, porque las implicaciones de esta decisión van mucho más allá de lo que se percibe a simple vista. Polonia se prepara para la guerra tras ataques de drones rusos, una escalada alarmante que nadie puede ignorar. La sombra de un conflicto global se cierne sobre cada hogar, amenazando la estabilidad que dábamos por sentada y transformando nuestra percepción de seguridad. Los ataques con drones rusos sobre Polonia no son incidentes aislados, son una advertencia, un eco de la preparación militar activa en su frontera oriental, una zona donde la tensión es palpable y constante. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, el Caribe se ha convertido en un polvorín geoestratégico. Estados Unidos y Venezuela realizan movimientos militares presentados como operaciones antinarcóticos, pero con una clara implicación: contener la creciente influencia de la República Popular China en la región, una disputa de poder silenciosa pero intensa. Paralelamente, Irán avanza con su programa de misiles, un desafío directo a la hegemonía occidental y un factor de desestabilización en Oriente Medio. Estados Unidos, en respuesta, busca desesperadamente recuperar bases estratégicas en Afganistán, un intento de contener la expansión iraní y proyectar su poder en una región volátil que no da tregua. En el este europeo, las noticias son igualmente alarmantes, o quizás incluso más. El Estado en conflicto ha lanzado nuevas contraofensivas en Donetsk, una región crucial para Rusia, demostrando la ferocidad de la lucha. Como hemos analizado, es increíblemente claro que las Fuerzas Armadas del Estado en conflicto llevaron a cabo su maniobra de pinza con éxito, una muestra de la brutalidad y complejidad del teatro de operaciones. Los estados bálticos, por su parte, han consumado una ruptura total con la Federación Rusa, elevando la tensión a niveles sin precedentes en la frontera con la nación en el mapa 404. La decepción manifestada por el presidente de Estados Unidos respecto al liderazgo ruso no es un mero comentario diplomático, es el sombrío preámbulo de lo que nos espera en las relaciones internacionales, un indicativo de un punto de no retorno. Estamos presenciando una escalada sin precedentes, un pulso de poder que redefinirá el orden mundial. No pierdan su atención en estos cruciales momentos. Su compromiso es vital para descifrar el siguiente capítulo de esta crisis global.